Bienvenidos y bienvenidas a Salida de Emergencia, un programa que comienza hoy y que propone básicamente abordar un conjunto de lecturas, en la doble acepción del término, lecturas de escritores y escritoras que nos apasionan y también algún marco teórico, no siempre presente, pero que deseamos que nos acompañe cada tanto para acompañar esas lecturas, o sea, las lecturas de la crítica en diálogo con la historia de la literatura, que es el eje central de este programa. Pero no se asusten, no habrá nada de solemnidad, o al menos no pretendemos que esto sea un conversatorio excesivamente formal, pero sí serio, ya que quienes aquí nos damos cita, que ahora nos presentaremos inmediatamente, intentamos ofrecer lecturas concienzudas sobre la literatura que nos interesa. En este programa los nombro rapidito, después ellos y ellas se presentarán como gusten. Ignacio, Luciana y Laura, bienvenidos y bienvenidas a Salida de Emergencia. Contarles un poquito breve intro de qué va nuestro primer programa. Vamos a comentar, a analizar y acaso a tributar a Beatriz Sarlo, destacada intelectual recientemente desaparecida, esto ya es de público conocimiento. Vamos a centrarnos en uno de los libros, podríamos haber escogido otros, pero en uno de los libros, tal vez de los más conocidos, de los más estimados en la Academia Argentina de Beatriz Sarlo, que es Borges, un escritor en las orillas, editado en 1995, y para evitar todo innecesario prólogo, la introducción de la compleja Beatriz Sarlo, polifacética, poliédrica, iconoclasta, por lo menos para mí, la va a hacer el profesor Ignacio Irulegui. Así que bienvenido, Ignacio, y contanos un poquito quién fue Sarlo y el porqué de este texto tan importante, Borges, un escritor en las orillas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Andrés, por la presentación. Y bueno, sí, hoy vamos a dedicar nuestro primer programa a Beatriz Sarlo, eh, que fue una figura del ambiente intelectual y político argentino, que entre sus facetas se encuentran, bueno, su tarea de docente, de crítica literaria y cultural y ensayística. Además, Sarlo fue principalmente una escritora, nacida en 1942 y fallecida, como bien dijiste, recientemente, el 17 de diciembre de 2024. Sarlo es de las personas que han tenido más del ámbito académico argentino, que han tenido más trascendencia entre el gran público, sobre todo gracias a su regular presencia mediática en, e intervenciones en distintos medios argentinos, ya sea en prensa, ya sea en televisión. Y en sus, inicialmente formada como profesora de letras, luego en sus últimos años viró también su labor hacia el comentario político, ¿sí? Y entre sus publicaciones, de sus libros, podemos mencionar textos de crítica literaria como Borges, un escritor en las orillas, que es el texto que hoy nos va a reunir para discutir, escritos sobre literatura argentina, ficciones argentinas, otros textos de crítica cultural, entre los que se incluyen escenas de la vida posmoderna, una modernidad periférica o la intimidad pública, y su más reciente libro, ya publicado post-mortem, son sus memorias bajo el título No entender. Desde el plano académico, bueno, Sarlo ha tenido una fuerte impronta en la Universidad Argentina, en su rol como docente, en su rol como crítica, ya que, por ejemplo, colaboró con el reconocimiento dentro del país de autores como Roland Barthes o Raymond Williams, además de también ayudar a conformar o a incluir dentro, mejor dicho, dentro del canon, lo que podemos llamar un canon de literatura argentina, el nombre de autores como Juan José Saer, ¿no? Y el libro que vamos a abordar hoy, prologando una línea temática que vamos a ir desarrollando también en los próximos programas, es su estudio sobre la obra de Borges, ¿sí? Que lo mencionamos de nuevo, su título es Borges, un escritor en las orillas.
Y creo que para comenzar a deslindar algunos temas, algunos asuntos, Luciana va a hacer a continuación su intervención. Hola, ¿cómo les va? Bueno, quisiera comentar algunos puntos que me parecen bastante interesantes y que se encuentran desarrollados en este texto sobre Borges, en esta lectura, en esta interpretación de Borges desarrollada por Beatriz Sarlo, que como ya señalamos fue una reconocida intelectual, como señalaba recién Ignacio, como señalaba antes Andrés, una reconocida intelectual que ocupó espacios tanto en el ámbito propiamente académico, en el ámbito de la universidad, como en el ámbito público, por decirlo de alguna manera, y si cabe hacer esta contraposición en el caso de una figura de intelectual, como quizás ella misma o como quizás sus lectores la piensan. Y señalo esto porque también a las publicaciones que señalaba recién Ignacio podríamos añadir el amplísimo abanico de revistas en las que intervino Sarlo, algunas más valiosas y más interesantes que otras. Su aparición en la prensa argentina puede incluir revistas de la índole de Punto de Vista, pero bueno, también tuvo algunas intervenciones un poco menos gloriosas en periódicos de circulación nacional, sobre todo en los últimos 30 años, 20 años de su vida. Eh, pero bueno, en el ámbito de los libros que publicó, entre los textos que mencionó antes Ignacio, mencionamos precisamente el libro que le dedicó a la figura de Borges, figura que además pienso que puede llegar a ser una suerte de hilo conductor en este programa, porque creo que los cuatro coincidimos en ser de alguna manera, y como creo que la mayoría de la gente que lee literatura en Argentina, lectores bastante dedicados de Borges. Así que la figura de Borges va a acompañarnos a lo largo de varios episodios. En este episodio en particular fue el hilo conductor que elegimos para adentrarnos en la obra de Sarlo, quizás porque a juicio de algunos de nosotros, a mi juicio en particular, es el texto más interesante que escribió Sarlo. Su interés es discutible, la calidad que tenga su lectura de Borges también es discutible, pero en cualquier caso tenemos que decir que este texto, Borges, un escritor en las orillas, propone una suerte o una suerte de hilo conductor o algunos hilos conductores para afrontar la lectura de la vastísima obra de Borges. Bueno, uno se podría preguntar varias cosas en relación con este libro. Por ejemplo, ¿cuál es el público elegido? ¿Cuál es el destinatario? Se podría preguntar uno, ¿qué valor tiene este texto para la cultura académica y para la cultura popular? ¿Cuáles son efectivamente los hilos conductores? En esta pregunta me gustaría demorarme. ¿Y qué nos enseña si nos enseña algo acerca de Borges? Yo respecto a esta última pregunta no tendría que pronunciarme, pero lo voy a hacer. A mí me da la sensación de que Borges es un autor tan potente que quizás sea autosuficiente para el lector. Creo que si uno quiere leer a Borges, la mejor forma de hacerlo es ir a Borges. Y creo que para el crítico literario es una tarea de mínima difícil. em, Acompañar al lector de alguna manera en la lectura de la vastísima obra de este autor argentino. Pero en cualquier caso, este libro de Beatriz Sarlo es un intento de hacerlo. Y creo que tiene algunos elementos que son bastante interesantes para introducirnos en la obra de Borges y que por este motivo puede servir como un buen punto de partida para este programa que estamos inaugurando. Bueno, desde luego que el punto de partida bueno, desde luego no, pero el punto de partida de la obra de Borges de la obra de Sarlo sobre Borges es una contraposición entre dos maneras de ver a Borges. Borges como un autor nacional que habla desde y para y sobre una cultura profundamente nacional, pero al mismo tiempo Borges como un autor del mundo, como un autor que habla y que tiene como interlocutor, que lee, que interpreta, que recibe y que se comunica con la literatura universal, la literatura de todo el mundo y de casi toda la historia hasta su propia producción. Entonces, quizás la primera tensión que tendríamos que mencionar, que aparece en el libro de Beatriz Sarlo, es precisamente esta, ¿no? Una tensión entre un Borges que habla una lengua profundamente nacional y profundamente internacional. Y en la pregunta que además es una pregunta borgiana, es la pregunta acerca de cómo escribir desde este sur una literatura que interviene en, en los diálogos
del resto del mundo, ¿no? Cómo intervenir en la literatura universal. Y parece que Borges lo hizo de manera bastante exitosa. Esta es la primera tensión que señala, y quizás la respuesta que propone Sarlo, y sobre la que vamos a ir discutiendo más a lo largo de este programa, es a través de un concepto que es central y que no casualmente aparece en el título del libro, que es el concepto de orilla. Entonces uno se puede preguntar cuál es la orilla en la que se sitúa el texto de la obra de Borges, a juicio de Sarlo, y qué significa situarse en una orilla, ¿no? Sarlo desarrolla algún pensamiento, algunas ideas acerca de qué significa esto de situar a Borges en las orillas. Y si bien el concepto de orilla en la interpretación de Sarlo no se agota en su aspecto geográfico, ciertamente el aspecto geográfico de la obra de Borges, o los aspectos geográficos de la obra de Borges, son un primer punto que encontramos desarrollado en el texto, que tiene como segundo capítulo el tema, o como segunda sección, el tema del paisaje, y en particular el paisaje urbanístico de la obra de Borges. Me parece interesante que Sarlo ponga el problema de la ciudad tan en el centro de la obra borgiana, que se demoren los imaginarios de la ciudad de Buenos Aires en particular, que de alguna manera reconstruye y construye Borges a través de su literatura. Me parece interesante respecto a este punto una afirmación que hace Sarlo que es bastante provocadora y que yo no estoy segura de que sea justa respecto de las tradiciones literarias disponibles. Sarlo, hablando de Borges, pero hablando de la literatura en general, dice algo que es: la literatura visita el campo, pero vive en la ciudad. Em, Creo que la afirmación es universal, quizás sea justa, y no estoy segura, quizás sea justa respecto de la obra de Borges, no estoy segura de que sea justa respecto de toda la literatura en general, pero en todo caso, lo que sí encontramos en Sarlo es la pretensión de que Borges de alguna manera construye una lengua urbana y algunos recorridos y algunos imaginarios de la ciudad que son concordantes con otras producciones artísticas de la época. Sarlo menciona, por supuesto, Gayul Solar, menciona a Oliverio Girondo, menciona a Art. Y una cosa que me parece interesante de esta reinterpretación que hace Sarlo de la relación de Borges con la ciudad de Buenos Aires es un aspecto biográfico del autor que tiene que ver con el hecho de que Borges vuelve a Buenos Aires, Borges regresa a Buenos Aires y lo que encuentra en Buenos Aires es una ciudad que no corresponde con su memoria. Y entonces lo que hace Borges al vivir en Buenos Aires es, en su literatura, reconstruir una ciudad que ya no existe. Me parece muy interesante esta aproximación de Sarlo al modo como Borges reconstruye, construye, dibuja o recrea la ciudad de Buenos Aires a partir de un imaginario nostálgico de la ciudad. Em, Respecto del libro, quisiera señalar algo que todavía no mencioné, y es que junto con estas intervenciones bastante generales que tienen que ver con aspectos o con hilos conductores que de alguna manera recorren la obra de Borges, encontramos algunos atisbos, no demasiado desarrollados por lo demás, de interpretaciones o de propuestas de lectura de textos particulares, en particular de cuentos, sobre todo, de Borges. Algunas interpretaciones son más interesantes que otras, pero por cierto que ninguna es demasiado demorada. Hay una interpretación, por ejemplo, de Funes el Memorioso, que es, a mi juicio, uno de los textos más bellos y más que más me interpelan de la producción de Borges, Funes el Memorioso. Una cosa que dice Sarlo de este texto es que es un cuento filosófico sobre teoría literaria. Creo que podría haber dicho algo más, pero no dice mucho más. También, por supuesto, que desarrolla una interpretación del texto al sur, una interpretación que a mi juicio tiene el mismo problema, que es que el abordaje que propone en ella Sarlo tiene un punto de partida demasiado filosófico y por eso no llega al texto. La interpretación del sur está destruida por una intervención inicial en la que Sarlo, desde el título de la sección, cita a Deleuze, ¿no? La sección en la que Sarlo interpreta el cuento al sur de Borges es
se titula El pliegue. No sé si eso era necesario. Bueno, el último que quería señalar respecto de este libro, que es realmente interesante, que tiene varios aspectos a tener en cuenta, es que los últimos 3 capítulos, el libro tiene 7 capítulos generales, los últimos 3 capítulos están destinados a aspectos formales simbólicos de la obra de Borges, menos biográficos, podríamos decir. En los primeros capítulos, Sarlo vincula de alguna manera aspectos sociológicos y gráficos. Creo que en los últimos 3, en cambio, desarrolla algunos aspectos más formales que son interesantes. En primer lugar, me parece que tenemos que remarcar una propuesta de interpretación, tampoco demasiado desarrollada, pero sí sugerida, en la que Sarlo sostiene que el formalismo de la literatura de Borges es, sin embargo, un formalismo significativo. Lamentablemente esto se encuentra meramente afirmado y no desarrollado, pero sería interesante ver cómo es que el trabajo sobre la forma de la literatura puede resultar en algún sentido material o significativo. Luego se demora en algunas construcciones de lo imaginario que aparecen en la obra de Borges. Y por último, me parece que algo interesante que encontramos en este texto de Borges es el planteo de Sarlo sobre la cuestión política. Algo que, bueno, señala por supuesto Sarlo es que la propuesta literaria de Borges no pretende ser una intervención directamente política. La literatura de Borges no tiene que ser leída de manera necesaria en clave política y sin embargo Sarlo encuentra que hay una construcción de algunos aspectos, desde el plano formal, de algunos aspectos que involucran una significatividad política, pero es una construcción bastante teórica y general, que incluyen elementos como la construcción de una idea del honor, de algunos valores morales como el del honor y la virtud, la construcción de una idea del orden y de la ruptura del orden. Bueno, sin embargo, creo que en términos generales no tengo mucho más para decir acerca de este texto, que me parece, insisto, que tiene algunos aspectos interesantes, que propone algunos aspectos interesantes. Creo que el hecho de que muchas veces el punto de partida sea teórico y filosófico resta cercanía con el cuerpo literario que sería interesante que estuviera más desarrollada. Quería comentar solo eso, chicos. Bueno, muy bien, Luciana, muchas gracias. Creo que has dado sobre los puntos cardinales, o al menos algunos de ellos del texto de Sarlo. Después volveremos en todo caso. Laura, tu momento y presentación. Bienvenida a este programa. Bueno, hola a todos y muchas gracias. Y sí, yo coincido con Luciana en líneas generales. Es un texto interesante por todo lo que comentaba Luciana, pero quería conectarlo también con Sarlo como personaje. Una de las cosas que me pareció interesante del libro es que me parece que conjugaba varios aspectos de Sarlo en cuanto a figura. Es un texto que reúne, que por un lado puede ser un texto de divulgación, donde para el público en general es de lectura amigable, se presta a leer, y sin embargo también tiene como análisis un poco más técnicos y detallados en algunos momentos. Entonces me pareció que el libro combinaba este aspecto interesante de Sarlo como figura, ¿no? Este doble aspecto que tenía ella, que era por un lado su pertenencia a la academia y por otro lado una figura popular, ¿no? Sarlo se estudia en la academia, pero también no hay persona que no conozca a Sarlo, que no lo haya visto en algún lugar, que le haya llegado de alguna otra forma. Y me pareció que el libro conjugaba esos dos aspectos. Por un lado, el ser accesible para un público, otra vez, para quien está quien leyó literatura, quien leyó a Borges y quiere como consultar algo más que lo que se puede leer. Y también conjuga un análisis un poco más preciso y detallado de algunos cuentos, pero coincido con lo que mencionaba Luciana, que para mí se queda corta, que más que nada cuando aborda, por ejemplo, algunos conceptos filosóficos, retomando, por ejemplo, Funes el Memorioso, el concepto de pensamiento, la referencia a lo singular, queda como muy simple y no ahonda demasiado.
Pero en líneas generales, como decía, me gustó mucho el texto por poder conjugar estos dos aspectos de ella como personaje. Y después también me gustó mucho el hecho de que creo que logra su punto, ¿no? Creo que uno de los objetivos del libro es mostrar estos dos aspectos de la producción de Borges como un personaje ultranacional y muy localizado, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires particularmente, donde los conceptos, las problemáticas, los paisajes son muy localistas, con un Borges que trata temáticas universales, influenciado por la literatura universal y que habla también al público universal por el tratamiento de los temas, por el estilo, etcétera, etcétera. Y me parece que logra el objetivo de mostrar muy bien esto. Así que creo que también el libro cumple como con el propósito que persigue. Así que a mí en líneas generales me gustó. No me pareció sobresaliente, sinceramente, pero me ha gustado. Y eso es como mi apreciación general del texto. Bien, Laura, bien, bien. Después podremos volver tal vez en un segundo momento para profundizar algunas cuestiones. Ignacio, ¿qué te pasó a vos con este libro? Bueno, yo he de confesar que este texto de Sarlo fue, o debe haber estado entre los primeros textos de crítica literaria a los que yo me aproximé, crítica literaria borgiana, ¿no? Digamos, abocada a la obra de Borges en el momento en que yo tuve mi formación académica o profesional. A mí el texto de Sarlo realmente me resulta interesante, no solo y atractivo además, e iluminador en algunos casos, o en varios casos. Primero porque, como bien decía Laura recién, tiene un pie en el discurso de la crítica literaria, pero es un discurso crítico ensayístico, no es un discurso crítico tanto del orden académico, como estamos acostumbrados, el texto académico ordinario, tradicional, ¿sí? al que podemos estar mucho más acostumbrados. Es un ensayo, ¿no? Y los ensayos tienen esta consistencia discursiva que nos lleva por el análisis, pero también por la tentativa y por la aproximación quizás no tan sistemática en muchos casos. Quizá como un poco de contexto hay que aclarar que este libro de Sarlo, Borges, un escritor en las orillas, tiene su origen en una serie de conferencias que Sarlo dio en Estados Unidos, ¿sí? Para una universidad, no recuerdo exactamente el nombre de la universidad en la que Sarlo ofreció sus conferencias, pero fueron justamente una serie de ponencias destinadas a estudiantes americanos. Por lo tanto, también su naturaleza, no sé si decir divulgativa, ¿no? Pero va por ese lado, ¿no? Va de presentar a un autor latinoamericano, argentino, a una audiencia extranjera. El libro creo que, si no recuerdo mal también, fue originalmente escrito en inglés y luego se tradujo. Y la idea, obviamente, sí, como está en el título, es el elemento fundante, ¿no? de la idea de la hilación que hace Sarlo a lo largo de todo el texto, que es la ubicación de Borges como un escritor de las orillas o en las orillas, más precisamente. Como bien decía Luciana, la idea de orilla originalmente está vinculada a una situación geográfica, no es la zona donde termina algo y empieza otra cosa. Y es una zona más bien borrosa, ¿sí? No sé si podríamos decir que es exactamente una frontera, ¿no? Las fronteras están más delimitadas, las orillas están más difuminadas, entonces no sabemos exactamente dónde termina lo que termina en la orilla y dónde empieza lo que comienza. Y la situación de Borges como escritor es también un poco esa, universal y local, las dos situaciones al mismo tiempo, ¿no?
En esta concepción de la orilla también se pueden ubicar, por ejemplo, la interpretación que hizo Ricardo Piglia de la obra de Borges, como construida a partir de dos linajes, un linaje paterno vinculado con la erudición, la formación letrada, y un linaje materno, perdón, relacionado más bien con el culto al coraje, con la valentía, ¿no? Con precedentes militares. Y luego la constitución también de las ficciones de Borges como ficciones paradójicas, ¿no? La paradoja es, lo menciona Sarlo en uno de sus capítulos, la paradoja es uno de los mecanismos que ordena también el propio procedimiento de la ficción borgiana. Los cuentos o los relatos de Borges, muchos de ellos, se construyen a partir de relaciones paradójicas, y con la paradoja pasa un poco con lo de las orillas, ¿no? Parece que es una cosa y termina siendo otra, y no tenemos exactamente noción de cómo delimitar zonas mucho más concretas. Es por eso que la obra de Borges vive en esa liminalidad a la que podríamos asimilar la idea de orilla. Es cierto que las interpretaciones, muchas veces, las interpretaciones concretas de los textos de Borges, como mencionaron Luciana y Laura, están mencionadas como al pasar, ¿no? Hay interpretaciones que van, quizás en una frase o en un párrafo se brinda una interpretación integral de un relato. Eso a mí me parece una virtud más que un defecto, en este caso concreto. Ya que, habría que pensar si no es también un procedimiento bastante borgiano, ¿no? Borges decía que era más meritorio, antes que narrar extensas narraciones, ¿no? Dar como el resumen breve, así como dejado al pasar. Y Sarlo brinda esos apuntes de interpretación. Por ejemplo, recuerdo el de El Evangelio según Marcos, donde interpreta el cuento de Borges como un relato acerca de la lectura, ¿no? Es decir, lo que sucede en el relato se da por asuntos de interpretación, ¿no? De malas interpretaciones, de los peligros de la ficción, incluso. Que está muy ligado también a, bueno, otros asuntos dentro de las temáticas borgianas. Así que sí, era solamente esos apuntes como para añadir a lo que ya habían comentado las compañeras. Mm. Bien, yo creo que han dado un buen pantallazo de lo que se propuso Sarlo en ese texto. A mí simplemente me gustaría básicamente coincidir con ustedes. Creo como recién decía Ignacio, hay muchísima crítica más minuciosa sobre la obra de Borges, que va cuento por cuento. A veces, depende de quién la haga, o podemos citar algunos ejemplos, puede ser mejor que lo que intentó hacer Sarlo, o puede ser peor. Por ejemplo, yo recuerdo una compilación muy famosa de Eudeva, que se hizo a fines de la década del 90 del siglo pasado, que se llama Borges y la ciencia, que a veces circula más, a veces circula menos, y ahí ustedes podrán encontrar, creo no equivocarme, que por ejemplo quien analiza a Funes el Memorioso es Marcelino Cereijido, un destacado neurocientífico argentino, fue discípulo de Husay, hace muchas décadas vive en México, y creo que es él, y si no es alguien de su experticia, y hace un análisis casi neurofisiológico de las posibilidades e imposibilidades de Funes. No digo que está mal lo que hace Cereijido, creo no equivocarme que es él, por lo demás es un muy buen divulgador, escribió un libro que se llama La nuca de Husay, que es extraordinario, eh, y también en ese compilado está Mario Bunge comentando algún otro texto de Borges, y seguro también está el célebre texto de Alberto Rojo, intentando iluminar algunas cuestiones anticipatorias incluso respecto de la mecánica cuántica en el jardín de senderos que se bifurcan.
creo que esas interpretaciones que en principio parecerían más minuciosas, más eruditas, más complejas, no siempre son satisfactorias. Esto para vindicar un poco las lecturas generales. Las lecturas generales tienen los déficits de toda lectura general, pero no, eso no quiere decir que necesariamente cuando se convocan a especialistas, sobre todo del campo exógeno a la crítica literaria, y esto no es para hacer una defensa de la crítica literaria de una manera corporativa, tienen las miradas sesgadas de un filósofo físico, como el caso de Mario Bunge, un médico como Cereijido, un físico como Rojo. Tal vez el que mejor hizo eso, pero porque es escritor, fue Guillermo Martínez. Guillermo Martínez editó, pero también son conferencias que se dieron en su momento en el Marvel, después Eudebe editó Borges y la matemática, que a mí me parece un libro valioso porque más allá de comentar algunas cuestiones matemáticas en distintos cuentos de Borges, hay una hilación propia de alguien que también tiene una obra ficcional, más allá de lo que opinemos de la calidad ficcional de Guillermo Martínez. Entonces, me parece muy interesante los escritores con alguna otra formación, más allá de la crítica literaria, o independientemente de la crítica literaria, pero que tampoco se excedan en esas credenciales ganadas en otros terrenos que no son los de la crítica literaria, porque eso también puede redundar en análisis demasiado caprichosos y que no necesariamente son muy buenos, ¿no? Concretamente, la interpretación de Alberto Rojo sobre el jardín de senderos que se bifurcan, y si efectivamente en ese cuento hay o no una anticipación de los multiversos postulados por Hugh Everett a mediados de la década del 50, primeras versiones de lo que serían multiversos, me parece muy tirado de los pelos. Por supuesto, Borges no, la única referencia, yo me dediqué, escribí incluso un texto monográfico sobre esa interpretación de Rojo, no para atacarlo, pero sí para señalar de alguna manera su excesivo entusiasmo. Borges la única cita que hace a la mecánica cuántica es, dice, estoy citando de memoria, cito mal, pero dice algo así como, cito con temor e ignorancia el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y es lo único que dice en toda su obra de la mecánica cuántica. Lo demás son ocurrencias de Alberto Rojo, que valen lo que puede Alberto Rojo defender eso. Y eso pasa mucho con la obra de Borges, sobre todo desde las lecturas del campo científico, porque evidentemente Borges es un autor que no ha dejado indiferente a nadie. Pero más allá de eso, digo, hay otros textos que podrían recomendarse, pero yo me quedo con esto. Incluso por ahí hay gente que le interesa los cruces entre Borges y la ciencia. Recomendamos concretamente, yo recomiendo Borges y la ciencia, con todas las precauciones que merece el caso, y Borges y la matemática de Guillermo Martínez. Y en el caso, si volvemos un poquito a nuestra facultad de origen, y nos interesa la filosofía, creo no, estoy seguro que el libro de Silvia Mañavaca, que habla de la presencia de los filósofos medievales en la obra de Jorge Luis Borges, es un texto muy sensato, muy meditado. Por supuesto, se circunscribe al corpus de los filósofos medievales en la obra de Borges, que son muy importantes, sobre todo el caso de Juan Escoto Erígena, es muy importante en la obra de Borges, y Mañavaca lo reconstruyó muy bien, San Agustín, Nicolás de Cusa, bueno, en fin, y algún otro más. Eh, También recomiendo ese libro. Pero volvemos al mismo, lean a Borges. El placer es leer a Borges y después hay que releerlo. Es decir, ningún texto, sea generalista, sea especializado, va a... Esto que me ha pasado a veces en algunas charlas, la pretensión de agotar lo que hay que entender. Muchas veces la gente me ha preguntado, no, porque yo quiero entender hasta lo último que hay en Pierre Menard, autor del Quijote, por ejemplo, un texto que uno puede dar un par de interpretaciones, pero decir que el texto está cerrado, que la obra de Borges está cerrada, es algo menor, trivial, y que simplemente puede responder a una necesidad editorial o académica en el sentido más chiquito del término de vender interpretaciones cerradas. Y entonces pareciera que la gente se queda tranquila cuando ya se dijo todo acerca del Ale. Bueno, porque te explican el tema de los transfinitos en Cantor. Sí, ¿verdad? Pero eso no cierra la obra. Entonces, entréguense de una manera pulsional, lúdica, divertida la lectura de la obra de Borges, y después, por supuesto, que hay una serie de backgrounds
filosóficos, científicos, matemáticos, y de otros marcos de lectura, cabalísticos, que vienen bien para ir, no mejorando, porque yo no creo que se pueda mejorar en la interpretación de Borges, tal vez para ir advirtiendo otras capas de complejidad en la obra, pero lo que hay que hacer es leer los textos, releerlos, y porque además creo que un escritor tan exquisito, ¿por qué uno tendría apuro en clausurarlo? En general vale para cualquier gran escritor, pero digo, sí, hasta el día de hoy seguimos advirtiendo que el Ulises de Joyce no está cerrado, o que En busca del tiempo perdido de Proust no está cerrado, y hay buenas razones para seguir comentando el texto, o esos textos, porque la obra de Borges necesitamos de alguna manera llegar como a una sinopsis final, ¿no? Yo recordaba, mientras ustedes hablaban, aquel intento hercúleo que hizo Guthrie para leer cada uno de los diálogos platónicos, y sin duda hizo un trabajo muy bueno, pero sería como buscar el equivalente de Guthrie para leer a Borges. Entonces va cuento por cuento y como si hubiera una clave, que la hay. Pero esa clave que hay en cada uno de los cuentos, sobre todo en ficciones, no me parece que agote ni mucho menos, ni que sea fundamental. Viene bien, pero relájense, hagan una lectura de ficciones, una lectura del Aleph, una lectura del informe de Brody, del libro de Arena, de la memoria de Shakespeare, que son los textos del Hacedor, donde hay básicamente narraciones de Borges. También no lo escindan del ensayista, no lo escindan del poeta, porque ahí volvemos, y en otro programa lo abordaremos, volvemos a esto de Borges poeta, Borges ensayista, Borges cuentista, y es estéril, porque un gran escritor, como dice Enrique Vilamatas, lleva una obra. Llevar una obra no es llevar un compendio de libros, eso queda para los escritores menores que tienen libros y no tienen una obra. Borges tiene una obra, y más cierto o menos cierto, es, es bastante plausible que el propio Borges, ya desde Fervor de Buenos Aires, siembra las inquietudes fundamentales que después va a ir desarrollando a lo largo de toda su obra. Y él mismo decía, todo lo que hice ya está ahí, lo que pasa es que solamente puedo verlo yo. Pero eso creo que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, Fervor de Buenos Aires, tal vez no tanto los otros textos de la década del 20 que él escatimaba, incluso Evaristo Carriego, equivocándose, porque Evaristo Carriego es un texto muy importante para así entender las obsesiones profundas de Borges, pero abórdenlo para quienes no han hecho totalidad, con disfrute, no, no, no salgan desesperados y desesperadas a buscar manuales, libros, lean el libro de Sarlo, sí, por supuesto les aportará, pero básicamente no desesperen porque es una obra que está para que nos acompañe durante toda nuestra vida, no es un libro que o un conjunto de libros que uno pueda agotar y dejar un costado en la biblioteca. Creo que si uno hiciese eso, primero se perdería de un escritor inmortal, pero al mismo tiempo haría una lectura muy frívola y muy snob. Así que simplemente invitamos a evitar las lecturas frívolas, sean generalistas, sean de especialistas. Eso en todo caso en otros programas podemos dar algunas claves de textos que nos gustan más o menos, pero tranquilidad, disfruten la obra de Borges, si no, no tiene ningún sentido. Sí, a mí me parece que hay Luciana, dos vos tenés preguntas algo distintas, interesante. sí. Yo estoy pensando en lo que estabas comentando y también en lo que habíamos discutido antes. A mí me parece que son dos preguntas muy diferentes, cómo leer a Borges y cómo leer a Sarlo. Y esto que vos decís me parece que es, bueno, ¿cómo llegamos a Borges? Y la pregunta diferente acerca de cómo llegamos a Sarlo, qué nos dice Sarlo en este libro, sí nos dice algo, creo que es una pregunta bastante diferente y es una pregunta que pienso también nos podríamos hacer con ocasión del debate sobre este libro. Y a mí me parece que una pregunta que sí hay que hacerse es qué alcance y qué limitaciones tiene la noción de orilla para pensar en la literatura o en el gesto literario de Borges como escritor. Me parece que en general la noción de orilla tiene bastante aceptación, como una suerte de concepto central o como un hilo conductor posible para entrar en la propuesta literaria de Borges. A mí me parece que cabría hacerse
la pregunta acerca de si efectivamente el concepto de orilla es tan fértil como pretende ser, como Sarlo pretende que es. Si efectivamente el concepto de orilla nos da una respuesta interesante para una pregunta que es más general y que no se aboca solamente a la filosofía de Borges, perdón, a la literatura de Borges y que plantea Sarlo, que es la pregunta acerca de cómo narrar en Argentina, que parece ser una pregunta que a juicio de Sarlo es una pregunta central para entrar en Borges, y la respuesta parece ser en la orilla. La respuesta borgiana, según Sarlo, parece ser en la orilla. Yo me pregunto si esta noción de orilla que propone Sarlo es lo suficientemente rica para ver algunos aspectos de la literatura de Borges, como su ironía, como ese vínculo tirante con la erudición, con esa enciclopedia que aparece todo el tiempo en la literatura de Borges, con alguna pretensión de erudición, de la que también la misma literatura de Borges se ríe. Me pregunto si el concepto de orilla nos sirve o nos podría proporcionar un hilo conductor o una clave para pensar el modo como Borges piensa y lee las tradiciones, la tradición de la literatura nacional, lectura de la que vamos a hablar la próxima vez, gracias a a las interpretaciones que vamos a hacer del Martín Fierro. Si nos permite pensar cómo Borges se inscribe a sí mismo en la historia de la literatura universal, el modo como Borges escribe el canon o reescribe una y otra vez el canon de la literatura nacional, el canon de la literatura universal, con las antologías que construye solo o que construye con sus amigos. A mí me parece que vale la pena cuestionarse si el concepto de orilla es efectivamente tan fértil como este libro pretende que es. Y creo que otra cosa que uno se puede cuestionar, no solo en relación con este libro en particular, sino también con cómo leemos crítica literaria en general. A mí me perturba profundamente el modo como Sarlo usa la filosofía. A mí me parece que todo el tiempo está con un concepto filosófico, un sistema filosófico en mente y lo quiere bajar a la literatura, y con ese gesto empobrece profundamente la literatura con la que está trabajando. Y no me refiero solo y exclusivamente al concepto de pliegue, que me parece un desacierto completo para pensar cualquier cosa en Borges y para pensar cualquier cosa en general, sino también al cierre mismo del texto, a la afirmación permanente de, bueno, Borges está hablando de teoría literaria. Una y otra vez dice lo mismo y no lo muestra, lo dice. A mí me parece que este libro tiene un exceso de teoría y me falta realmente cuando lo leo, me falta Borges. Quería comentar esto sobre la pregunta que planteé al principio, que es una pregunta diferente de la que estábamos discutiendo recién. La pregunta, repito, es cómo leemos este libro de Sarlo, ¿no? Y qué le podemos pedir, qué le podemos exigir, qué podemos considerar que le falta, que le sobra, qué le podemos cuestionar. Que es una pregunta distinta de la que tal vez sea muchísimo más interesante, es cómo leo a Borges, ¿no? Simplemente quería comentar eso, que me quedé pensando en estas cuestiones mientras teníamos las conversaciones previas. Punto. Bueno, por cierto, adelantamos algún aspecto de nuestro próximo programa que vamos a producir la próxima semana, que como indicamos desde el inicio, vamos a seguir volviendo a Borges, porque Borges nos va a acompañar bastante en la selección de los temas de los próximos programas, y específicamente la próxima semana vamos a hablar de algunos aspectos borgianos y no borgianos de las lecturas del Martín Fierro. Pero antes de adelantar esto, no sé si alguno de ustedes, chicos, Ignacio, Rusito, Lau, quieren comentar alguna cosa más, algún aspecto Voy a más de hacer una nota al este. pie de página, un comentario como nota al pie de página, simplemente que se vincula con lo que vos decís, Luciana, pero también con lo que decía Ignacio, que Ignacio mencionaba el análisis que hace Sarlo del Evangelio según San Marcos, y me hiciste acordar que a mí el texto, la verdad, me gustó de Sarlo, no me mató, pero uno de los aspectos que encontré interesantes fue el análisis de ese cuento, y me sirve para conectar con lo que decía Lupo, que lo que dice Sarlo ahí, Sarlo propone entender de por qué se le da a los peones a leer la Biblia y no el Martín Fierro. Lo que dice Sarlo es, se le da la Biblia y no el Martín Fierro porque el Martín Fierro sería para ellos como un análogo o algo muy cercano a la vivencia real. Dice, la literatura exige algo así como sobrepasar ese aspecto.
¿no? Más allá de la corrección o no de la interpretación, me pareció interesante la propuesta por un lado y sirve para conectar con lo que viene ahora, porque bueno, justamente Sarlo propone, o una de las perspectivas de análisis de ese texto es entender por qué la Biblia, por qué ese texto en particular y no otro. Y el término de contraste es justamente el Martín Fierro. Y bueno, y propone este análisis no tan marginal también, ¿no? De hasta qué punto la literatura puede anclarse o no en la descripción de lo real, ¿no? O tiene que trascender a eso. Sí, a ver, los elementos de la lectura de Sarlo son sociopolíticos en muchos casos, y valen lo que valen esas lecturas sociopolíticas. Acierta cuando, como decía, creo Luciana hoy más temprano, repone algo que en principio la crítica en un sentido genético, es decir, la que se fue desarrollando desde que Borges comienza a tener relevancia pública, siempre escatimó, por distintas razones, reconocer la escena pública, en el sentido más amplio del término, lo político en la obra de Borges. Y no nos estamos refiriendo con esto a sus manifestaciones antiperonistas que están en ese texto que escribió con Bioy, La fiesta del monstruo, o que uno puede encontrar en el texto del simulacro. No me refiero simplemente a los que son, Borges siempre se cuidó mucho de que el antiperonismo, esto lo decía Horacio González y es cierto, Borges se cuidó mucho de que el antiperonismo no estuviese explícitamente presente en su obra, porque se daba cuenta que eso abarataba su propio carácter universal, más o menos consciente de esto, pero iba por ahí. Pero sí lo público en un sentido amplio, y con esto voy a lo que Luciana planteaba muy pertinentemente de cuánto vale el criterio de las orillas, el criterio orillero, que no es único o privativo de Sarlo, por supuesto, en todo caso, Sarlo hace un énfasis y acierta en ese caso en recortar esa noción para leer buena parte de la obra de Borges. Creo que no solamente es la orilla, que efectivamente, como dice Ignacio, es algo poroso como noción, que permite hacer un veo amplio, que en principio parecen muy heterogéneos. Ustedes saben que se ha intentado hacer taxonomías en la obra de Borges, bueno, en parte porque Borges juega lúdicamente con las taxonomías, pero juega con las taxonomías. El problema es cuando la crítica se toma muy en serio las taxonomías y quiere engendrar otras taxonomías. Por ejemplo, esta idea de, bueno, los cuentos metafísicos de Borges. Metafísicos en un sentido amplio de la palabra, que serían los cuentos de la década del 40, como por ejemplo Tlön, pero La muerte y la brújula no es un cuento metafísico, todo lo contrario, es un cuento policial, que en todo caso el enigma o la clave de resolución, o las claves, porque hay dos claves de resolución del enigma, una aparente y una que es superficial y una profunda que es real, que es la que lleva finalmente a Lonrod a su desenlace fatal, y la comprensión de que toda la trama ha sido, la compleja trama ha sido urdida para llevar adelante una venganza personal contra Lonrod y que los crímenes han sido accesorios, es un policial exquisito. Pero bueno, asumiendo que en un sentido amplio sería un cuento geométrico, metafísico, especulativo, están las orillas, porque justamente los crímenes están trazados de determinada manera y terminan en Adrogué. Comienzan en la ciudad de Buenos Aires, pero el desenlace es en Adrogué. ¿Qué uno puede decir? ¿Es una orilla Adrogué? Bueno, es una pregunta. ¿O las orillas están reservadas solamente a los cuentos de orilleros que transcurren, por ejemplo, en Turdera, como La Intrusa? Bueno, yo creo que la noción de orilla cubre ambas cuestiones. O sea, yo traduzco orilla no solamente en un sentido folclórico de cuentos de orilleros, cuchilleros y compadritos, sino que para mí funciona como periferia. Es la relación centro-periferia que Borges ya abordó, no digo resolvió, pero adelantó bastante en El escritor argentino y la tradición. Cómo se lee, cómo se escribe, no solamente desde el centro de las tradiciones, y aquí sería
el centro de la ciudad o de las cosmópolis, sino también cómo se lee y se escribe desde las orillas y acerca de las orillas. Pero yo creo que orillas no es simplemente la intrusa, no es simplemente Hombre de la esquina rosada, no son los cuentos donde explícitamente uno encuentra el escenario orillero, sino que también, por ejemplo, es La muerte y la brújula, también es Trono Tertius, cuyo escenario es una quinta, ¿no? Están esos elementos urbanísticos, eh, pero es cierto, si ustedes lo piensan, no hay una gran ficción de Borges que transcurra en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El Aleph mismo transcurre en Constitución. Está bien, no es una orilla como es Turdera o como es Adrogué, pero tampoco es el centro culto y que responde a un consenso simbólico de lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, yo preguntaría si hay algún texto valioso de Borges que transcurra efectivamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y no. Bueno, Palermo era una orilla, en esto que decía Luciana al principio, en la reconstrucción imaginaria barra creación, fundación mítica de la ciudad, Palermo es una orilla. Y efectivamente, en la década del 20 lo era, y mucho más cuando Borges recuerda su infancia en los primeros años del siglo XX, era el Palermo de Carriego, era efectivamente una orilla. Entonces, me parece que es un buen concepto, es polivalente, es múltiple, no es unívoco, y ahí creo que es un punto fuerte de lectura. Por lo demás, bueno, ya cuando Sarlo habla de la pesadilla racional, de la utopía negativa, creo que ahí hay mejores intérpretes, no, está presente la pesadilla, está presente la utopía negativa en Borges, pero creo que ahí hay mejores intérpretes para esos significantes críticos. Pero creo que el de Orilla rinde bastante y hasta donde el texto de Sarlo nos ofrece, no digo que lo agota, pero se hace cargo bien de esa cuestión. Bueno, ¿les parece que concluyamos este episodio con una sugerencia musical? Porque bueno, estuvimos pensando un poco, estuvimos conversando bastante sobre Sarlo, y queríamos compartir con ustedes una sugerencia tanguera de una orquesta, la de Di Sarli. Di Sarli, que es conocido como el señor del tango, un director de orquesta y pianista de inicios del siglo XX, vio en la primera mitad del siglo XX, un gran pianista, oriundo de Bahía Blanca, eh, que tiene un estilo musical muy característico y que agrada muchísimo a los bailarines de tango. Es generalmente la orquesta de Di Sarli la más bailada en la pista, em, porque es una orquesta que de alguna manera pone en armonía o en sincronía los diferentes instrumentos que la componen, em, en la que el violín además destaca de manera muy sutil y bella. em, y en particular queremos proponerles un tema interpretado por esta orquesta del señor, por la Orquesta del Señor del Tango, por Carlos Cayetano Di Sarli. En particular, y de alguna manera para cerrar este bloque de nuestro programa sobre Sarlo, queríamos recomendar el tango Nada, que es un tango del año 1944, en la versión de Di Sarli que, cantada por Alberto Podestá, se grabó el mismo año de su producción, en el 44. Es un tango que además tiene otras versiones bellísimas, mucho más nuevas además de la versión de la orquesta de Izarli con la voz de Podestá, como decía. Hay una versión cantada por Julio Sosa con la orquesta de Leopoldo Federico. Hay una versión muy bella de la orquesta de Caló. Por supuesto que hay una versión hermosa de la orquesta de Biaggi. Y más contemporáneamente hay una versión estupenda con la voz de Mercedes Sosa, una versión muy especial también con la voz de Juan Carlos Baglietto. Bueno, en fin, debajo van a encontrar el enlace para escuchar esta hermosa canción, hermosa y tristísima canción de
mediados del siglo XX en la interpretación de la orquesta de Di Sarli, de alguna manera para cerrar esta parte de nuestro ciclo, este bloque de hoy que estuvo dedicado a Sarlo. Bueno, no sé, Andrés, si querés comentar algo más. No, aprovechemos para despedirnos de la gente. Luciana, ¿querés recordar de qué va nuestro próximo programa? Y agradecerle a Ignacio y a Laura también su participación, que va a continuar, por supuesto, en los próximos programas. Así que recordarle a la gente de qué va la próxima y con eso nos despedimos. Y esperemos que les haya gustado. En comentarios, orienten y reorienten lo que les gustó, lo que no les gustó, porque eso nos va a venir muy, muy bien para este trabajo que estamos desarrollando con todo placer para nosotros y ojalá que para ustedes también. Así que, Luciana, el cierre es tuyo, recordándole a la gente de qué va nuestro segundo programa de salida de emergencia. Ciertamente, bueno, muchas gracias por estar, por escucharnos. Esperamos que este programa les haya interesado. Desde luego, como señalaba Andrés, esperamos sus comentarios y el próximo programa va a tratar sobre el Martín Fierro y en particular las reescrituras del Martín Fierro y las reescrituras contemporáneas, actuales del Martín Fierro. Vamos a hablar un poco también sobre algunos debates en torno del valor literario en la tradición literaria argentina de esta obra, pero especialmente vamos a intentar hacer algunos comentarios acerca de algunas reescrituras del texto y algunas secuelas del texto. Esperamos que el tema les interese y que nos sigan escuchando y por supuesto, como ya dijimos varias veces, que se comuniquen con nosotros a través de los comentarios. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima.